Buenos días a todos otra vez y bienvenidos a nuestros visitantes muy especiales, Amelia. Y hoy vamos a reflexionar sobre la vida de un hombre especial en la historia de la iglesia del primer siglo, Bernabé. A través de su vida, tal como se relata en la Biblia, podemos aprender muchas lecciones sobre cómo vivir nuestra fe de manera genuina, generosa y valiente. Bernabé fue un hombre de Dios cuyo ejemplo sigue siendo relevante para nosotros hoy. A medida que exploramos su vida, quiero invitarles a considerar cómo podemos incorporar sus virtudes en nuestras propias vidas cada día. Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación o hijo de ánimo, fue un levita nacido en Chipre. Su nombre original era José, pero los apóstoles le dieron el apodo de Bernabé debido a su reputación alentadora y generosa. Desde el principio, Bernabé demostró ser un pilar fundamental en la iglesia. No solo era un hombre lleno del Espíritu Santo, sino que también estaba comprometido a servir a Dios y a su comunidad con todo su corazón. Uno de los primeros relatos sobre Bernabé se encuentra en Hechos, capítulo 4, versículos 36 y 37, donde vemos una demostración de su generosidad. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Este acto de vender una propiedad y entregar todo el dinero a la iglesia nos muestra el corazón desinteresado de Bernabé. Él no estaba apegado a las posesiones terrenales, sino que estaba dispuesto a sacrificar sus bienes materiales por el bien de la comunidad cristiana. Esta generosidad refleja una fe profunda y una confianza en que Dios proveería para todas sus necesidades. En un mundo donde el materialismo y el deseo de acumular bienes son comunes, el ejemplo de Bernabé nos desafía a ser generosos. ¿Cómo podemos aplicar esta lección? Una manera es preguntarnos si estamos dispuestos a sacrificar algo valioso por el bienestar de otros, ya sea nuestro tiempo, recursos o talentos. La generosidad no se trata solo de dar dinero, se trata de un estilo de vida que prioriza las necesidades de los demás sobre las nuestras. Al vivir con espíritu generoso, reflejamos la personalidad de Cristo y promovemos la unidad en la iglesia. Otro aspecto significativo de la vida de Bernabé es su trabajo como mentor y defensor. En Hechos capítulo 9, después de la conversión de Saulo, quien más tarde se llamaría Pablo, vemos cómo Bernabé fue crucial para integrarlo en la comunidad cristiana. Muchos desconfiaban de Saulo debido a su pasado como perseguidor de cristianos, pero Bernabé intervino a su favor en Hechos 9, versículo 27.
Entonces Bernabé lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Bernabé describió en detalle cómo en el camino Saulo había visto al Señor, el cual le había hablado. Y contó que en Damasco Saulo había predicado con libertad en el nombre de Jesús. Este acto de valentía y confianza en la obra de Dios en la vida de Pablo fue fundamental para el desarrollo del ministerio de Pablo. Bernabé no solo reconoció el potencial de Pablo, sino que también lo apoyó y lo animó cuando otros dudaban de él. Juntos, Bernabé y Pablo realizaron varios viajes misioneros, proclamando el evangelio a judíos y gentiles por igual. El ejemplo de Bernabé como mentor y defensor nos desafía a ser personas que animan y apoyan a otros, especialmente a aquellos que están comenzando su caminar con Cristo o que enfrentan desafíos en su fe. ¿Conocemos a alguien que necesita un Bernabé en su vida? Tal vez sea un nuevo creyente que necesita orientación, o alguien que atraviesa una crisis y necesita palabras de ánimo. Al ser mentores y defensores, ayudamos a otros a crecer en su fe y a cumplir con el propósito que Dios tiene para ellos. Aunque Bernabé fue un líder respetado en la iglesia, también demostró una humildad admirable. Un ejemplo de esto se encuentra en Hechos capítulo 11, cuando los apóstoles en Jerusalén lo enviaron a Antioquía para ayudar y consolidar la nueva iglesia que comenzó a adorar allí. Hechos capítulo 11, versículo 23 dice: Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Bernabé no buscaba el reconocimiento personal ni el poder. En lugar de eso, se centró en edificar a otros y en animar a la iglesia a permanecer fiel. Más tarde, cuando vio que la obra en Antioquía necesitaba más apoyo, fue a buscar a Pablo en Tarso para que lo ayudara. Leemos en Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Este acto de invitar a Pablo a compartir el liderazgo muestra la humildad de Bernabé, quien no tenía miedo de compartir la responsabilidad y el ministerio con otros. La humildad de Bernabé nos enseña la importancia de trabajar en equipo y de reconocer que no siempre tenemos que ser el centro de atención. En lugar de buscar la gloria personal, debemos estar dispuestos a colaborar y a elevar a otros. La humildad también implica reconocer nuestras propias limitaciones y buscar la ayuda de otros cuando sea necesario. Al hacerlo, fortalecemos la comunidad y promovemos un espíritu de unidad y cooperación. Uno de los episodios más conmovedores en la vida de Bernabé es su desacuerdo con Pablo sobre
Juan Marcos. En Hechos capítulo 15, versículo 36 a 41, como Alejandro leyó, hay una disputa entre Pablo y Bernabé en relación a si debían llevar a Marcos en su próximo viaje misionero. La discusión fue tan intensa que ambos decidieron separarse. Pablo tomó a Silas y Bernabé a Marcos. Lo notable aquí es que Bernabé vio potencial en Marcos y estuvo dispuesto a darle una segunda oportunidad, a pesar de su fracaso en el pasado. Esta decisión no solo mostró la compasión de Bernabé, sino también su compromiso con la reconciliación y el crecimiento personal de los demás. Más tarde, incluso Pablo reconoció el valor de Marcos para el ministerio. Leemos en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Y ahorita David va a leer este versículo. Gracias. Esto sugiere que la decisión de Bernabé tuvo un impacto positivo. En nuestras relaciones es fácil guardar rencor o desechar a aquellos que nos han fallado. Sin embargo, el ejemplo de Bernabé nos desafía a ser personas de reconciliación, dispuestos a dar segundas oportunidades. Esto no significa ignorar los errores, sino ver el potencial de las personas y animarlas a crecer. La disposición de Bernabé para reconciliarse y restaurar a otros es un recordatorio poderoso de cómo podemos vivir en comunidad, extendiendo nuestras manos con gracia y promoviendo la restauración. La vida de Bernabé es un testimonio de lo que significa ser un seguidor de Cristo, comprometido, generoso, humilde y como un reconciliador. Al reflexionar sobre su ejemplo, estamos llamados a considerar cómo podemos emularlo en nuestras vidas. Generosidad. Seamos generosos con nuestros recursos, tiempo y talentos, recordando que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que somos llamados a compartirlos con otros. Mentoría y defensa. Seamos defensores de aquellos que están creciendo en su fe o que enfrentan desafíos, ofreciéndoles apoyo, ánimo y orientación. Humildad. Practiquemos la humildad, reconociendo nuestras limitaciones y buscando la cooperación y la unidad en el cuerpo de Cristo. Y reconciliación. Seamos personas que promuevan la reconciliación y estén dispuestas a dar segundas oportunidades, extendiendo la misma gracia que hemos recibido de Dios. Que Dios nos dé la gracia y la sabiduría para vivir como Bernabé, siendo faros de luz, esperanza y amor en un mundo que tanto lo necesita. Esta mañana, si tiene preguntas sobre su salvación o su propio bautismo, o si tienes otras necesidades de la iglesia, por favor, hable conmigo después de nuestra oración. Gracias.